En Free Fire hay 20 habilidades activas sin contar con Oscar y 39 habilidades pasivas, por lo que podemos crear miles de combinaciones posibles con estos personajes. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la mejor combinación posible entre todas ellas? Fácil. Para empezar, hay que identificar los metas actuales de la temporada en la que estés jugando y a partir de ahí empezar a crear la mejor combinación de habilidades que se adapte tanto a ti como al meta actual de juego. Y así obtendrás la mejor combinación del momento para ti. En esta temporada tenemos 3 metas. El primero, la M590, o la escopeta nueva para que todos lo entiendan. El segundo es la espada del rey. Esto llega a darte hasta 60 puntos de escudo y un 21% de velocidad de movimiento a la vez. Y el tercer meta es la plasma. Seguramente estarías pensando que diría que el tercer meta son las granadas, y es verdad que las granadas o los explosivos en general son el nuevo meta en Free Fire, pero en VR no todo el mundo sabe usar bien los explosivos. Pero esta plasma, gente, aquí no tiene que ver tu nivel, ni siquiera tienes que saber jugar a Free Fire. Con tocar el botón de la mira y mantener el botón de disparos pulsado, mira lo que pasa. Esto es un meta, gente, y sobre estos metas, y teniendo también en cuenta los anti-metas como los escudos y demás protecciones, he creado las 5 mejores combinaciones de habilidades para subir a heroico o maestro fácilmente. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete si quieres ser el que más sabe sobre Free Fire. ¿Qué pasa, gente? Ya hemos hablado de los 3 metas que hay actualmente en clasificatoria, la M590, la espada del rey y la plasma. Mi consejo es que obviamente te ayudes de estos metas y así reventar en tus partidas. Skynit, ¿eres tú? Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Su amigo Wasa11 YouTube me invitó a colaborar en su canal, así que aquí les traigo una combinación de precisión y daño para sus partidas. Esta combinación consiste en 4 habilidades, las cuales son Iris, Nikita, Maro y Laura. Bien, empecemos con Maro y Laura. Estas dos son habilidades que van a potenciar mucho el uso de las armas AR. Maro aumentando el daño y Laura la precisión, permitiéndonos el poder dejar presionada el arma para hacer muchísimo daño sin fallar. Nikita, aparte de darnos mayor velocidad de recarga, también se encarga de reducir la curación de los enemigos. Estas 3 habilidades hasta ahora sirven para dañar y entorpecer la curación de tu contrincante. Y como sabemos, al menos en clasificatoria, es muy común que todos tengan una buena reacción y pongan pared. Pero aquí es donde entra en acción Iris, la cual hará que traspasemos paredes con nuestras balas. El combo consiste en no fallar, hacer daño y quitarle más tiempo de curación a tus enemigos. Vaya, que los vas a fastidiar mucho si te llegan a encontrar de larga distancia. Serás toda una ladilla con este combo, así que pruébalo. ¿Quieres moverte a la velocidad de la luz como esos jugadores insanos de PC? Pues bien, para ello equipa en primer lugar a Koda. Y ahora sí, toca hablar en profundidad sobre esta habilidad. La descripción corta es que Koda está muy pero que muy roto y sirve para todos los roles menos para el rol de sniper. En la versión extendida, Koda te asegura una caída limpia o segura gracias al poder de marcar a tus enemigos desde el aire, no solo cuando caes al inicio del avión. Lo mejor de Koda es que cuando te reviven, tienes la ventaja de saber dónde están tus enemigos. Y eso jugando en niveles altos de VR, donde las partidas están muy campeadas o en el competitivo está rotísimo, gente. Otro fuerte de esta habilidad es la de poder ver a tus rivales a través de las estructuras. Para que os hagáis una idea, la habilidad de Moko se llama Hacker, ya que es capaz de ver dónde se ubica la cabeza del enemigo, justo debajo de la flecha de marcación. Pues Koda hace lo mismo, pero en este caso ves la silueta completa de todos los enemigos que estén a menos de 50 metros de distancia. Y lo mejor de todo es que no tienes que disparar a nadie para hacer funcionar esta habilidad. Con solo tocar el botón de la habilidad activa, tienes visualizado a todos los rivales de una. Y por si todo esto fuera poco, Koda al activarlo te proporciona un 15 de velocidad de movimiento. Y si todo esto siguiera siendo poco, tiene un enfriamiento de tan solo 45 segundos, que si le pones la mascota de Rocky, pasamos de 45 segundos a 35 segundos. Y contando que su habilidad dura 10 segundos, podemos utilizar a Koda cada 25 segundos, gente. La segunda habilidad que equiparemos será Caroline. Y aquí tenemos un gran problema, ya que esta habilidad
siendo tan fácil de entender, no está bien explicada. Y me explico. Su habilidad dice que te da un 16% de velocidad de movimiento al usar escopetas, lo que quiere decir que si equipas una escopeta en la mano, tiene más velocidad que un Koda o un Halo, que te da 15% de velocidad de movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se ve que Koda corre más que Caroline con la escopeta en la mano? Fácil. Caroline es verdad que te aporta un 16% de velocidad de movimiento al usar la escopeta en la mano. El caso es que al usar escopetas, tu velocidad de movimiento se verá reducida. Ponte que se reduce un 10% de reducción de movimiento. Es por eso por lo que usamos cuando corremos la sartén o el puño en la mano. No usamos un arma en la mano porque te reduce la velocidad de movimiento. En el caso de las escopetas te reduce muchísimo el movimiento. Yo creo que aproximadamente un 10%. Entonces, lo que hace la habilidad de Caroline es compensar la reducción que te hace tener una escopeta en la mano y además te da un poco de velocidad. La tercera habilidad que equiparemos será Kelly. Con esta habilidad alcanzaremos el punto máximo de velocidad que el juego te permite, que es un 21%. Y sí, gente, el máximo de velocidad permitido es un 21%, 15% de Koda y un 6% de Kelly. Fuisteis muchísimo los que repetisteis el mismo mensaje, y es que aquí entra en juego la espada del rey, ya que esa velocidad solo es aplicable a habilidades de personaje. A cosas como la espada del rey, los energizantes o los hongos de velocidad no influye ese 21% y podemos sobrepasarlo con estos objetos. Así que resuelto el tema, la cuarta habilidad sería Joseph, que aparte de hacerte inmune a las marcaciones o efectos de otras habilidades activas, te da un 10% de velocidad. Y seguro que te estarás preguntando, si acabo de decir que el máximo de velocidad se consigue con Koda y con Kelly, ¿para qué equipar más habilidad de velocidad? Pues para empezar, gente, siempre no vas a tener a Koda para activarlo, y en ese momento tendrás el máximo de velocidad que puedes tener hasta con una escopeta en la mano. Y eso está muy pero que muy roto, gente. Así que si quieres ser un verdadero Flash, esta es tu combinación perfecta. Esta combinación está considerada a día de hoy como la mejor combinación del mundo en Free Fire. Con solo decirte que puedes curarte una barra de HP completamente entera en menos de 5 segundos sin hacer absolutamente nada, y que tendrás esta curación extra rápida continuamente en todo momento, esto está extremadamente rotísimo. Y esto sí es de las típicas cosas que pueden llegar a desequilibrar un juego por completo, ya que te conviertes en un jugador con vida prácticamente infinita, y que si eres capaz de aguantar el rush, eres prácticamente inmortal. Esta combinación está compuesta en primer lugar por el profesor K. Esta habilidad tiene dos funciones. La primera, esta que pone EP, que te va aportando 3 puntos de EP cada segundo, pero que al ponerla en el modo HP, cuando te bajen algo de vida, los puntos de EP los transformará en puntos de HP en un 600%. La segunda habilidad es Ford. Ford aporta 10 puntos de HP por segundo hasta llegar a 40 puntos de recuperación en 4 segundos. Y aquí es donde entra en juego la tercera habilidad, que es León. León aporta 4 puntos de HP a partir del segundo 4, gente. O sea que en los primeros 4 segundos recibimos la recuperación de Ford, y a partir del segundo 4 recibimos la recuperación de vida de León. La habilidad de León dura 15 segundos, por lo que en total tendremos 19 segundos de recuperación ultra rápida. Y como ya sabemos, Ford tiene un enfriamiento de 20 segundos, por lo que una vez termine León de recuperarte la vida, podemos volver a utilizar todas las habilidades de nuevo. Pero la cuarta habilidad es la clave de todo, que es Olivia. Olivia aporta un 30% en todos los efectos curativos, gente, y sé que seguro llegará el día que, al igual que nerfearon la velocidad hasta un 21%, con la curación extra rápida pasará exactamente lo mismo, y lo nerfearán de seguro haciendo que haya un mínimo de tiempo para curarte. Porque es que mirar, gente, lo que tarda un botiquín. Y mira cómo recupera esta combinación. Está muy roto, gente, así que aprovechen que luego lo echaremos de menos.
Esta combinación está más bien indicada para aquellas personas que no son 100% especialistas en dar tiros a la cabeza y que les cueste mucho trabajo hacerse kills. Esta combinación tiene una ventaja extremadamente buena, y es que rival que tengas delante, rival que busca partida nueva, si sabes qué tienes que hacer exactamente. Empezando por la combinación en sí, sería la siguiente. De habilidad activa equiparemos a Homero. Esta habilidad es muy buena, ya que uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de jugar a Free Fire es que no somos capaces de ver dónde está nuestro enemigo. Esto ya no será un problema con Homero, y no solo eso. Aparte de decirte dónde está escondido tu rival, lo ralentizas para que no escape fácilmente de la marca o sencillamente para que puedas tener más ventajas sobre él en el PvP a corta distancia. Y lo bueno también de esta habilidad es que la puedes utilizar montado en un auto. Así sabrás exactamente dónde están los rivales cerca, ya sea para huir de ello o para rushearles más fácilmente. Y si a esta habilidad le agregamos la habilidad de Kairos, que aparte de destruir más rápidamente los escudos de habilidades, destruye los chalecos de una. Y ya sabéis qué pasa cuando no tienes chaleco o lo tienes muy dañado. Pero es que si a eso le agregamos la habilidad de Nikita, habilidad recién bufeada y que de verdad está muy pero que muy rota, y no por eso de recargar el arma un 30% más rápida, sino por el poder de reducirle a tus enemigos hasta un 50% la curación, haciendo que los super kits, por ejemplo, pasen de recargarle 200 puntos de HP a tan solo 100 puntos de HP, y los energizantes, que ya sabéis que dan 25 puntos de HP, solo le recargarán 13 puntos. Y por si todo esto fuera poco, como cuarta habilidad equiparemos una habilidad que está infravalorada y que está muy pero que muy rota, y es la habilidad de Otto. Ya hemos visto lo buena que son las habilidades de Koda y de Moko, ya que te da la ubicación exacta de tus enemigos, pues Otto no solo marca gente, sino que ralentiza en un 25% a todos los rivales que estén dentro de un rango de 20 metros. Marca y ralentiza a todos los rivales que estén cerca, gente. Eso sí, tendrás que bajar previamente a un rival o que el rival te baje a ti. En cualquiera de esos dos casos, la habilidad de Otto empezará a funcionar. Esta combinación es la más conocida de la historia de Free Fire. El primer truco vamos a necesitar a Shine como habilidad activa, obviamente, que como sabes, ahora esta habilidad tan solo te aporta 50 puntos de escudo, que es si le agregamos a Chani, que se activa justamente cuando usas una habilidad activa y que aporta otros 30 puntos de escudo. Quiere decir que en cuanto activemos a Shine tenemos automáticamente 80 puntos de escudo. Hasta aquí todo perfecto. Más Antonio, que aporta otros 20 puntos de escudo, ya vamos por 100 puntos de escudo. Más los 40 puntos de escudo que te da la habilidad de Luqueta, son un total de 140 puntos de escudo. A esto tenemos que agregarle el mejorador del chaleco, que te aporta otros 20 puntos de escudo más, y en total ya tendríamos 160 puntos de escudo, que no está nada mal, la verdad, ya que ese sería el máximo de escudo que se puede conseguir a día de hoy. Pero aquí es donde entra en juego la espada del rey. Y es que si acumulamos 3 de estas espadas del rey, que cada una te da 20 puntos de escudo, ahora sí, cada vez que nos enfrentemos a un rival, lo haremos con más de 400 puntos de vida entre puntos de HP y puntos de escudo. Y esto está absolutamente rotísimo. Esto solo será posible si hacemos el bug de la espada del rey, pero la cuestión es otra. Sin el truco de la espada del rey, ¿esta combinación es buena o no? Mi recomendación es que en vez de equipar a Luqueta, equipes a Andrew. Y sí, gente, sé que en vídeos anteriores dije que Andrews desapareció del competitivo, y es porque resulta que todos juegan con la M590, y contra esa escopeta Andrew prácticamente no sirve de mucho, pero para todo lo demás Andrews sigue estando rotísimo, gente. Y tener un escudo de 110 puntos de escudo con el cual no te tocan el chaleco más la protección que Andrew le da a tu chaleco, hace que esta escopeta pase de matarte de 2 tiros a 3 tiros, y eso es un 50% más de protección contra una M590, más que contra las demás armas seguirá siendo un auténtico tanque, aunque ya no tan roto como antiguamente. Y por eso, gente, os recomiendo que aprovechéis las cosas que están en el meta actualmente, ya que en algún momento se verán nerfeadas. Y recuerda que si nerfearon algo que tú no estabas usando, es que no estabas usando el meta anterior. Por el contrario, si eres de los que siempre nerfean las habilidades y armas que tú sueles estar usando, enhorabuena, estás de suerte. Eres de los que sabes aprovechar que está en el meta actualmente. Un consejo extra: de todo esto que acabas de ver, saca tus propias conclusiones y forma la mejor combinación de habilidades que se adapte a tu estilo de juego dentro del meta actual. Y a ti, Skynet, decirte que me pareces el mejor creador de contenido de nuestro nicho, y que para mí es un auténtico privilegio tenerte por aquí, y que mis seguidores disfruten de tus vídeos. Eres un crack, hermano, y te deseo todo lo mejor.
Y ahora sí, deja tu like si aprendiste algo con este vídeo y suscríbete porque se vienen colaboraciones de infarto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!